Buenas tardes, chicos, bienvenidos una vez más al vídeo de la semana y como habréis leído en el título, esta semana hablaremos sobre Follas Novas, una obra literaria de las más emblemáticas de la literatura gallega y española del siglo XIX. Escrita por Rosalía de Castro, se considera un hito en el romanticismo y un testimonio de lucha por parte de la autora por la libertad y la igualdad. A lo largo del vídeo hablaremos y retrataremos todos los detalles de esta colección de poemas, pasando desde su estructura hasta su texto histórico y cultural en la época. Para ello, he recopilado junto a una serie de compañeros información para mostrarosla de la forma más clara y objetiva posible. Pero antes de todo, ¿quién fue Rosalía de Castro? Follas Novas es considerada una de las obras más importantes de la literatura española de Rosalía de Castro, una de las escritoras más importantes de la literatura gallega y española. Fue publicada en 1880. Esta colección de poemas se convirtió en un hito para la historia de la literatura, ya que marcó el inicio de un nuevo movimiento literario conocido como el Resurgimiento, que buscaba revitalizar la lengua y cultura gallega. En Follas Novas, Rosalía de Castro muestra su profundo compromiso con la realidad social y política de su tiempo, así como su lucha por la igualdad y la justicia. A través de sus versos, la autora expresa su dolor y sufrimiento por la opresión y la marginación de los grupos sociales más desfavorecidos como las mujeres y los campesinos. También aborda temas como la vida, como la fugacidad de la vida y la inevitable muerte. Encuentra consuelo en el amor y la naturaleza. En resumen, Follas Novas es una obra literaria de gran importancia, tanto por su contenido social y político como por su calidad artística. En resumen, Follas Novas es un grito de denuncia sobre la injusticia y la desigualdad de la época. A través de su poesía nos invita a mirar más allá de las apariencias y a cuestionar el status quo, recordándonos que la literatura también es una herramienta para el cambio social. En definitiva, Rosalía de Castro utiliza su pluma para dar voz a aquellas personas que no la tenían. Hola, buenas, mi nombre es Pablo y hoy os vengo a hablar un poco de los personajes que aparecen en la obra maestra de Rosalía de Castro, Follas Novas. En Follas Novas hay una gran amplia gama de personajes que lo que nos intenta demostrar Rosalía es que cómo era la realidad social y emocional de la época donde fue realizada esta obra, que era en el siglo XIX. Algunos de los elementos universales y temas universales que nos intenta transmitir mediante su prosa poética era el amor, la soledad y la lucha por la libertad, que esos eran unos temas muy hablados en la época del siglo XIX cuando Rosalía realizó esta obra. Uno de los personajes más destacados que hay en esta obra es la propia Rosalía de Castro, que a través de su voz poética nos muestra una visión del mundo que sentían las mujeres, y ella lo que intenta es como encontrar su lugar en una sociedad mayoritariamente dominada por hombres. Otro de los personajes fundamentales era el amante de Rosalía, que en el texto, bueno, en la obra, nos lo muestra como, lo llama X, no tiene nombre, se muestra en el anonimato, aunque en sus poemas tradicionales aparece mucho y es constante su presencia en los poemas de la autora, no se mantiene en el anonimato, no lo sabemos. Y gracias a este amante, los poemas de la autora nos transmiten amor y pasión, como también se puede transmitir desesperación y soledad, que es surge cuando el amor no es correspondido. Y además de estos personajes principales, Follas Novas cuenta con alguna serie de personajes secundarios que enriquecen la trama, como pueden ser burgueses y aristócratas, y campesinos y obreros, que nos muestran la diversidad de clases sociales que hay entre ellas.
En Follanova los personajes cobran vida propia y nos invitan como a reflexionar, y también nos convierte, gracias a todos los personajes, en una obra que es un referente de la literatura gallega y universal. En la obra Follanova, a lo largo de la obra se abordan diversas temáticas que reflejan la realidad social y emocional que ocurría en aquella época donde se realizó esta obra, que era el siglo XIX, como ya he comentado antes. Y a lo largo de sus páginas podemos identificar 3 temáticas diferentes, que son la denuncia social, el amor y la naturaleza. El amor no lo voy a volver a comentar porque ya lo he comentado anteriormente, pero sí me voy a centrar un poco más en la naturaleza y la denuncia social que nos podemos encontrar en esta obra. En primer lugar, Rosalía de Castro nos transmite a través de sus páginas la denuncia social, que la podemos ver con un lenguaje muy directo y muy crudo, que puede incluso llegar a ofender, cómo se exponía la explotación y la opresión a los campesinos y las mujeres de esa época. Como ya sabíamos antes, las mujeres eran explotadas y los campesinos también se utilizaban. No es una cosa muy justa, la verdad. Y bueno, más que nada se centra sobre todo en los casos de Galicia, como, claro, la sociedad gallega. Rosalía de Castro es gallega. Y por otra parte, también tenemos la naturaleza, que ocupa un lugar bastante destacado en Follanova, que se utiliza para transmitir emociones y reflexiones más profundas, como que nos establece una conexión entre el ser humano y la naturaleza, mostrando cómo ésta puede ser un refugio o incluso una fuente de inspiración en momentos de dolor y esperanza. En conclusión, Follanova es una obra literaria que aborda temáticas universales y atemporales a través de la denuncia social, el amor y la naturaleza. En ella, Rosalía de Castro nos intenta transmitir sus emociones y reflexiones más íntimas a lo largo de su vida y de esa etapa tan dura que vivió ella en Galicia. Ahora os voy a hablar un poco del amor y la muerte en la obra Follanova. En esta obra se exploran de manera muy profunda y conmovedora 2 temas universales como son el amor y la muerte. Claro, lo muestra a lo largo de sus páginas como sentimientos intensos, dolorosos, donde el amor y la muerte se entrelazan de una manera bastante notable. El amor en Follanova se presenta como un sentimiento complejo, contradictorio, y Rosalía de Castro nos muestra diferentes facetas que puede haber del amor, como ya puede ser desde el amor romántico y apasionado hasta el amor filial y el amor a la tierra natal. Claramente hay tipos de diferencias de amor, como tú puedes tener una relación amorosa con una persona o tú puedes tener amor hacia tu tierra o hacia tu país. Y por otro lado, la muerte es un tema muy recurrente en Follanova, el cual Rosalía de Castro aborda la muerte desde diferentes perspectivas mostradas en toda la obra, explorando desde la muerte física hasta llegando a explorar como la muerte simbólica, que a través de sus versos podemos notar perfectamente cómo el amor y la muerte se entrelazan entre sí, y nos invita a reflexionar el sentido sobre la vida y la trascendencia a ser un ser humano. Otra característica que hace única esta obra es el papel fundamental de la mujer. La autora gallega trata de mostrarnos la realidad de las mujeres de la época, su lucha por la igualdad y su búsqueda de libertad. Se retrata a la mujer como un ser oprimido en una sociedad patriarcal, ¿no? Pero pese a esta opresión, las mujeres de Follanova se muestran con gran fortaleza y resistencia que usan para mantener su dignidad y sobre todo para tratar de darse voz a sí mismas en un mundo que la silencia. Cabrera y os voy a hablar sobre la estructura, recursos literarios y un poco de la métrica de Follanova. La estructura. Follanova está compuesto por un total de 40 poemas, divididos en 3 partes: cantares gallegos, narrativa y lírica. Cada parte presenta una temática y estilos distintos. En la primera parte, cantares gallegos, Rosalía de Castro utiliza la forma del cantar popular gallego para expresar su amor por su tierra natal y su lucha por la defensa de la cultura gallega. La segunda parte, narrativa, se caracteriza por la presencia de poemas en prosa
que relatan historias de amor y dolor y desesperación. Por último, en la tercera parte, lírica, Rosalía de Castro vuelve a la forma poética tradicional para expresar sus sentimientos más íntimos y personales. En cuanto a los recursos literarios, uno de los recursos más destacados en Follas Novas es la metáfora. Rosalía de Castro utiliza metáforas para comparar elementos aparentemente inconexos y así transmitir su idea de manera más impactante. Además de la metáfora, la autora también recurre a la aliteración para enfatizar ciertos sonidos y crear ritmo en sus versos. La sinestesia es otro recurso literario utilizado por Rosalía de Castro en Follas Novas. A través de la combinación de diferentes sensaciones, la autora logra transmitir emociones complejas y sutiles. Por último, la personificación es otro recurso literario que Rosalía utiliza con maestría en Follas Novas, a través de la atribución de características humanas a elementos inanimados. La autora logra dar vida y voz a la naturaleza y a los objetos. En cuanto al estudio de la métrica, voy a explicar un poco, ya que mi compañero José Antonio explicará el resto. En primer lugar, es importante destacar el uso de la rima en Follas Novas. Rosalía de Castro emplea tanto la rima consonante como la rima asonante en sus versos, logrando así una musicalidad y armonía que envuelve al lector. Además de la rima, otro recurso métrico utilizado por Rosalía de Castro es la medida de los versos. En Follas Novas encontraremos versos de diferentes longitudes, desde los más cortos hasta los más extensos. Rosalía de Castro, así como su obra, han marcado sin duda alguna una huella imborrable en la literatura gallega y española del siglo XIX. Publicado en 1880, Follas Novas, así como su autora, han sido y fueron considerados unos referentes tanto por parte de los autores gallegos, que veían en la obra una autora que solamente trataba de expresar sus anhelos e inquietudes, como por parte de toda España, ya que esta obra rompió barreras lingüísticas y culturales y sus grandes cargas de crítica social y política pues resonaron por toda España y crearon conciencia. Además, tanto es así que marcó el inicio de una corriente, el Resurgimiento, que en Galicia trataba de revitalizar la lengua y la cultura gallega. En conclusión, esta emblemática obra y autora nos dejan probar un cachito de muy buen sabor de la literatura española del siglo XIX, así como ser totalmente un referente por la lucha de la igualdad entre hombres y mujeres.